voy a aplicar la ley de Boyle. Cuando la diferencia de temperatura, o cuando hay una temperatura constante, o diferencial de temperatura igual a cero. La ley de Charles la voy a utilizar cuando hay una presión constante. El diferencial de presión igual a cero. La de Gay-Lussac cuando hay un volumen o diferencial de volumen igual a cero. Y en caso de que haya variación tanto en temperatura, presión y volumen, entonces voy a utilizar la ley general del estado gaseoso. Veo que involucra presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Estas que involucran, por ejemplo, temperatura constante, no está involucrada entonces la temperatura dentro de la fórmula. Presión constante, tampoco está involucrada la presión dentro de la ley de Charles. Volumen constante, tampoco está involucrado el volumen dentro de la ley de Gay-Lussac. Entonces, esa es la forma de diferenciar cuando voy a usar cualquiera de esas tres. Y nos dice un ejercicio. Calcula el volumen de un gas a temperatura constante. Al recibir una presión de 3 atmósferas, y su volumen es de 1.2 litros, a una presión de 1.5 atmósferas. Entonces, si ustedes leen el ejemplo, calcula el volumen, tengo involucrado volumen y tengo involucrado presión. Además me dice a temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, ¿cuál de las tres leyes debo de utilizar? O de las cuatro. Ley de Charles. No, es la ley de Charles, cuando tenemos presión constante. A temperatura constante, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar a temperatura constante? Ley de Boyle. Ley de Boyle. Muy bien. Entonces tengo para resolver. Y voy a hacer lo que siempre hago, mi procedimiento, para realizar mi procedimiento anoto mis datos, mi fórmula y mi solución.
Ok, ¿qué datos tengo? Presión de 3 atmósferas. Me tengo que calcular el volumen de un gas o volumen 2 al recibir una presión. Presión 2 de 3 atmósferas. Y un volumen 1 de 1.2 litros. A una presión 1 de 1.5 atmósferas. Entonces, a una temperatura constante, ¿cuál debo de utilizar? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Muy bien. Y como volumen 2 es mi incógnita, entonces, ¿cómo quedaría volumen 2 despejado? Presión 2 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y entonces ya me queda volumen 2 solito. Ya puedo sustituir porque conozco a presión 1, volumen 1 y a presión 2. Entonces solamente me queda sustituir. Volumen 2 es igual a presión 1, que vale 1.5 atmósferas, y multiplica volumen 1, que es 1.2 litros, por 1.2 litros. Es una lambda de trabilidad. Entre la presión 2, que es de 3 atmósferas. ¿Y esto es igual a qué? 0.6 litros. 0.6 litros. 0.6 litros. Muy bien. 0.6 litros. Ok. Ese sería nuestro resultado para este ejercicio. 0.6 litros. Muy bien. Entonces vamos a poner otro. ¿Alguien necesita todavía copiarlo? Ya, profe. Ok. Vamos a ver un segundo ejemplo. Un gas a temperatura constante ocupa
un volumen de 300 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 1200 milímetros de mercurio? Voy a poner mis datos, mi fórmula y mi solución. Dice, un gas a temperatura constante, cuando es temperatura constante o diferencia de temperatura igual a cero, utilizo la ley de Boyle. Entonces, dice, ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Tengo aquí entre mis primeros datos un volumen. De 300 centímetros cúbicos. Y presión 1 de 700 milímetros de mercurio. Sería el equivalente a una atmósfera, ¿no? 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si su presión aumenta? Entonces volumen 2 es mi incógnita. A 1200 milímetros de mercurio. Nuevamente mi fórmula, la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y entonces volumen 2 queda presión 1 por volumen 1
entre presión 2. Y sustituyendo, conozco a presión 1, conozco a volumen 1 y conozco a presión 2. Entonces, volumen 2 me quedaría presión 1, 760 milímetros de mercurio. Por volumen 1, 300 centímetros cúbicos. Entre presión 2, que son 1200 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del volumen 2? 190 centímetros cúbicos. .90 centímetros cúbicos. Muy bien. A mayor presión, el gas se comprime. Y creo que eso venía en el apunte, dice que un gas a una atmósfera tenía un volumen 1 y un gas aplicando una presión de 2 atmósferas se reducía a 0.5 litros. En una diapositiva venía ese valor. Entonces aquí se cumple, tenemos una presión mayor, 1200 milímetros de mercurio, es mayor que 760 milímetros de mercurio. Entonces al hacer una presión más fuerte se comprime más el gas. Entonces tendríamos un volumen 2 de 190 centímetros cúbicos. Y ese sería el resultado. Voy a agregar otra página, no sé si alguien necesite copiar algo o le puedo pasar ya a la otra página. Un segundo, profe, porfa. Okay. Bueno, vamos a poner otro. Sí, una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros
a una temperatura de 31 grados centígrados. Y a una presión de una atmósfera calcula su temperatura absoluta y el volumen que ocupa es de 1.8 litros. A la misma presión. Entonces hago el análisis de mi ejercicio y dice una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros. Aquí tengo un primer dato, volumen de 2 litros a una temperatura de 31 grados centígrados. Tengo volumen y tengo temperatura. A una presión de una atmósfera. Calcula su temperatura absoluta si el volumen que ocupa, otra vez tengo volumen, 1.8 litros, a la misma presión. Entonces me dice calcula su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es 1.8 litros a la misma presión. Entonces, bueno, aquí me está diciendo algo. Presión de una atmósfera, pero me dice que la presión no cambió. La presión mantiene su misma presión. Y cuando el diferencial de temperatura es 0, de presión dice que no cambió, la misma presión. Cuando el diferencial de presión es 0, ¿cuál de estas 4 leyes vamos a utilizar? Cuando la presión es constante, vamos a utilizar la ley de Charles. Y en mis datos voy a colocar el volumen 1. Igual a 2 litros. Temperatura 1 igual a 31 grados centígrados. Temperatura 2 es mi incógnita, me pide encontrar su temperatura. Y el volumen que ocupa es de 1.8 litros. El volumen 2.
es igual a 1.8 litros. Entonces, fórmula, ley de Charles, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y entonces yo debo de despejar a temperatura 2. ¿Cómo me quedaría temperatura 2 despejada? Está dividiendo, pasa multiplicando a volumen 1 por temperatura 1. Esto igual a volumen 2. Entonces ahora volumen 1 entre temperatura 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda temperatura 2 es igual a volumen 2. Y ahorita al ser un entero le voy a colocar un 1. Volumen 2 entre 1 sigue siendo volumen 2, no se altera. Y voy a dividir entre una fracción. Volumen 1 entre temperatura 1. Y es que estos estaban multiplicando a temperatura 2 y al otro lado pasan dividiendo. Entonces aplico la ley de extremos por extremos y medios por medios. Entonces me queda volumen 2 por temperatura 1, extremos por extremos y medios por medios, entre volumen 1. Que volumen 1 por 1, pues es volumen 1. Y entonces ya me quedó así, igual a temperatura 2. El despeje. No, ¿están de acuerdo? ¿Está bien despejada o no? Y leyendo mi problema me dice que use temperaturas absolutas. ¿Cuál es la escala de temperatura absoluta? Es la de grados Kelvin. Y para transformar grados centígrados a grados Kelvin, ¿cómo me quedaría? Está Ayumi, Sánchez García Ayumi, no está. Estefanía, Sí. ¿cómo pasamos los grados centígrados a grados Kelvin?
se acuerda? No, profe. Usted sacó 99 grados centígrados a grados Kelvin. 50 por grado centígrado. Al valor de grados Celsius le vamos a sumar 273 y entonces ya nos va a quedar en grados Kelvin. En este caso, el valor de grados Celsius es de 31. Entonces, 31 más 273. ¿Cuánto es? ¿No era restar, profesor? No, eso es, si es de Kelvin a Celsius. Ahí sí, el valor de los Kelvin Serían son 304. 273. Pero ahorita nos dicen temperaturas absolutas y en apuntes pasados habíamos visto que las temperaturas absolutas se dan en grados Kelvin. Entonces nos está dando el ejercicio en grados Celsius y nosotros necesitamos pasarlo a grados Kelvin. 273 más 31. 304. 304 grados Kelvin. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya solamente tenemos que sustituir en nuestra fórmula temperatura 2 es igual a volumen 2, que vale 1.8 litros. Multiplica temperatura 1, que son 304 grados Kelvin. Y se divide entre volumen 1. ¿Cuánto vale volumen 1? Entre 2 litros. Entonces 1.8 por 304 y el resultado dividido entre 2. 273.6. 200, ¿qué, perdón? 273.6. Unidades. Grados Kelvin. Muy bien. Ese sería mi resultado. Entonces, hay que estar pendientes. Aquí se me dice que es temperaturas absolutas. Recordar eso, que las temperaturas absolutas
se toman en grados Kelvin. Entonces, aquí lo confuso en mi problema es que me estaba dando la temperatura en grados Celsius, pero al leer que me pide temperaturas absolutas, entonces yo doy por entendido que me está pidiendo el valor en grados Kelvin. ¿Dudas? Y yo sigo teniendo la misma duda de los grados Celsius a Kelvin. Acabo de ver mis apuntes y pues dice, para transformar a grados Celsius a Kelvin, está escrita la expresión Kelvin es igual a grados Celsius menos 273. Entonces, no sé. ¿No habrá sido algún error de un signo? Y rápidamente aquí busco en el navegador, centro del navegador y salimos rápido de la duda. ¿No será así como que una confusión de un signo? No, porque de hecho es un screenshot y es de un apunte que usted nos dio. O a lo mejor error mío, en lugar de menos, puse en lugar de más, Sí, yo puse también lo menos. tengo en menos, profe. Entonces corrijan por favor ese apunte. Seguramente fue un error mío ahí de dedo de las teclas. Y este es el correcto. Celsius a Kelvin, grados Celsius más 273. Y Kelvin a Celsius, el valor de los grados Kelvin, menos 273. Probablemente sí fue un error mío entonces ahí al hacer la diapositiva. Bueno, vamos a anotar otro o alguien necesita todavía terminar de copiar. Se tiene un gas a una temperatura de 31 grados centígrados. Con un volumen de 80 centímetros cúbicos. A una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura? De 0 grados centígrados si la presión permanece constante. Datos, fórmula y solución. Y voy al análisis, dice se tiene un gas a una temperatura de 31 grados centígrados. Entonces, temperatura 1,
igual a 31 grados centígrados, con un volumen 1 de 80 centímetros cúbicos. A una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados centígrados? Si la presión permanece constante, por eso no la puse. Dice que tenemos una presión de una atmósfera y aquí último dice que la presión permanece constante. Entonces, si no hay cambio en su presión, ¿cuál de las leyes vamos a utilizar? Ley de Charles. Charles. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Charles? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y mi incógnita es volumen 2. Entonces, volumen 2 me queda. Temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y como son gases, debemos de pasar a temperaturas absolutas. Entonces hay que pasar temperatura 1, 31 grados centígrados, a grados Kelvin, temperatura 2, 0 grados centígrados, a grados Kelvin. ¿Cuál es el valor de la temperatura 1? ¿31 más 273? 304. 304 grados Kelvin. Muy bien. Entonces ya puedo sustituir volumen 2 es igual a volumen 1, 80 centímetros cúbicos. Por temperatura 2, 273 grados Kelvin. Entre la temperatura 1, que es 304 grados Kelvin. Queda 71.84. Volumen 2, ¿cuánto? 71.84. Volumen 2 es igual a 71.84. Sí. Centímetros cúbicos.
Y recuerden que también había una gráfica que decía que si su volumen aumenta, perdón, si su temperatura aumenta, aumenta el volumen. O igual, si el volumen aumenta, aumenta su temperatura. Entonces, aquí está disminuyendo su temperatura. Por tanto, entendemos también que está disminuyendo su volumen. Vemos, el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1, pero la temperatura 1 era más grande que la temperatura 2. Entonces, también eso estaba en una gráfica del apunte. Nos decía que hay una relación temperatura y volumen. Si el volumen aumenta, aumenta la temperatura. Si la temperatura aumenta, aumenta el volumen de un gas. ¿Dudas? No, profesor. Bueno, ¿alguien necesita copiar algo? Voy a agregar otra página. Ahora me hice el ejercicio. En un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Cuando su temperatura es de 8 grados centígrados, con el manómetro se registra una presión de 930 milímetros de mercurio. Y al exponer el cilindro, a la intemperie eleva su temperatura a 39 grados centígrados. Debido a los rayos solares, calcula cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque. ¿Cuál es la presión manométrica?
Primero voy a calcular mi presión absoluta. Voy a colocar mis datos. Fórmula y mi solución. Ustedes me dicen cuando ya sea ahora, porque como tengo la pantalla presentada, no veo el horario. Todavía tenemos tiempo. ¿Sí sigue viendo la pantalla blanca? Sí, sí, profe. Bueno, voy a observar aquí mi problema. Dice, en un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 360 milímetros de mercurio. Y cuando su temperatura es de 8 grados centígrados, con el manómetro se registra una presión de 930 milímetros de mercurio. Entonces aquí hay cambio de presión 1, presión 2, y tengo temperatura 1, temperatura 2. Dice, al exponer el cilindro a la temperatura 39 grados centígrados, tengo otra temperatura, debido a los rayos solares, calcula. Y en este caso, ¿cuál ley utilizarían si no dice nada sobre el volumen? Cuando no nos dice nada sobre el volumen, quiere decir que el diferencial de volumen es igual a 0, no hubo cambio en su volumen, o el volumen es constante. Y cuando el volumen es constante, ¿qué fórmula vamos a utilizar? De aquí yo saco. La ley de Gay-Lussac. Muy bien. Entonces, tengo, aquí me dice la fórmula de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Presión 2 sobre temperatura 2. Tengo datos de presión 1, 360 milímetros de mercurio. Temperatura 1, 8 grados centígrados más 273. ...281 grados Kelvin. Y con el manómetro se registra una presión de 930 milímetros de mercurio.
Y al exponer su temperatura se eleva a 39 grados centígrados. Presión 2, 930. Con el manómetro. Entonces, con el manómetro sería una herramienta, sería la presión manométrica. Esta es la presión atmosférica. Y esta es la presión manométrica. Una temperatura 2 igual a 39 grados centígrados. Más 273. 312. 312. grados Kelvin. Bueno, ¿qué me falta calcular? La presión absoluta. En este caso sería mi presión 1, presión absoluta. Y en ese apunte, ¿cómo se saca la presión absoluta? Sería la presión atmosférica más la presión manométrica. Me está diciendo aquí, ¿cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque? Esa es mi primera pregunta. Es mi presión 1 absoluta. Entonces serían 760 milímetros de mercurio más 930. 1690 milímetros de mercurio. 1690 milímetros de mercurio, muy bien. Esta es mi presión absoluta 1. Debo de encontrar a mi presión absoluta 2. Entonces debo despejar a presión 2. ¿Y cómo me quedaría? Despejar a presión 2. Temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y entonces solamente me queda sustituir para encontrar mi solución. Presión 2 es igual a mi presión absoluta 1, 1690
milímetros de mercurio. Por temperatura 2, 312 grados Kelvin. Entre mi temperatura 1, 281 grados Kelvin. ¿Cuál es el resultado? $1876.44 milímetros de mercurio. ¿Y qué, perdón? $1876. 1876.44. Y mis unidades se fueron a los grados con los grados. Milímetro de mercurio. Mi presión absoluta 2. Presión absoluta 2. Dice cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque. Entonces, esta es mi presión absoluta 2. 1876 milímetros de mercurio. Y ahora el inciso B me dice la presión manométrica. ¿Cuál es? Vamos a poner aquí. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Atmosférica, aquí tengo dos veces la manométrica atmosférica. Y entonces tengo la presión absoluta 2, me quedó presión absoluta. Vamos a poner la fórmula presión manométrica. Dice, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y sustituyendo presión manométrica
es igual a 1876 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión atmosférica? 760. Menos 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería entonces la presión manométrica? 1116.44 milímetros de hidrógeno. Muy bien, presión manométrica entonces es igual a 1875 1116.44. 1116.44 milímetros de mercurio. Ok. Muy bien. Entonces, para mi inciso A, el ejercicio me está dando dos presiones. Dice, el cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica, esa es la que coloqué esta parte. Y cuando su temperatura es de 8 grados centígrados, con el manómetro se registra una presión de 930 milímetros de mercurio. Entonces me está dando cambios de presión. Al querer utilizar la fórmula de Gay-Lussac, creo que tengo presión 1, presión 2, entonces vuelvo a leer por qué. Ok, me está diciendo que tengo aquí presión atmosférica y además me está dando la presión manométrica, entonces tengo que sumarlas para obtener la presión absoluta y sería mi presión 1. Presión 1 absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Eso me dio 1690 milímetros de mercurio. Y entonces, de mi fórmula de Gay-Lussac, yo debo despejar a presión 2. Presión 2, entonces me queda presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Por lo tanto, presión 2, 1690 milímetros de mercurio por 312 grados Kelvin entre 281 grados Kelvin. Presión absoluta 2 me da 1876.44 milímetros de mercurio. Y el inciso B me dice cuál es la presión manométrica. Para encontrar la presión manométrica, a la presión absoluta le debo de restar la presión atmosférica. Y así me queda la fórmula. Presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Ya conocíamos la presión 2 absoluta, 1876.44 milímetros de mercurio, menos 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Y entonces nos da una presión manométrica de 1116.44 milímetros de mercurio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. No, ya se acabó la clase, ustedes me dicen, ¿no? Todavía nos alcanza tiempo para hacer otra. Bueno, creo que ya son 8:30. Nada más quedó pendiente ver el último, la Ley General del Estado Gaseoso. Y creo que tenemos buen tiempo incluso para entregar la práctica del módulo 3. Es hasta el 18 de octubre, así una semana. Entonces, bueno, que nada más nos vemos el viernes, pero es del 18 al 22. Entonces, si nos alcanza a ver la siguiente semana, explicar los principios de termodinámica y poder hacer la primera práctica. Entonces, yo creo que aquí la dejamos, continuamos el día viernes, nada más Ley General del Estado Gaseoso, e iniciamos con las leyes de la termodinámica. Entonces, pasen bonita noche.
Que descansen y nos vemos el día viernes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Cuídese. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ok.